Bienvenidos a Una Mirada. Hoy en el programa que hemos preparado para ustedes abordaremos Tijuana, vista por propios y extraños. Una mirada con el doctor David Piñera Ramírez, el historiador de Baja California. Doctor, bienvenido a Una Mirada. Pues muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Gracias, doctor. ¿A qué dedica su tiempo profesional en su vida cotidiana? Bueno, pues desde hace un buen número de años me vengo dedicando a la historia de la educación superior dentro de un marco general de historia de Baja California, de la frontera norte, ¿no? Y pues dentro de ese contexto me interesan las cuestiones de identidad, ¿verdad? Identidad ya sean institucionales, locales, regionales. Es un tema que me viene interesando. Doctor, bueno, por lo menos son 40 años dedicado a la historia. Pues algo más, algo más. Algo más, ¿verdad? Sí, Algo más. sí. Es decir, ha sido su tema de prácticamente más de la mitad de su vida. Sí, sí. Muy bien. Bueno, hablando específicamente de Tijuana y sobre este concepto de identidad, ¿podemos hablar de una identidad tijuanense? Yo pienso que si lo hacemos con cautela intelectual, a sabiendas de que tiene sus dificultades, ya estamos en condiciones de preguntarnos y de encontrar respuestas pues a esta interrogante de pues, si hay una identidad tijuanense y de ser así, pues cómo es. Uh-huh. Y antes de entrar de lleno al tema sobre Tijuana, ¿qué vamos a entender por identidad? Pues repito, así con cautela intelectual, pero pues también pues acometiendo la cuestión, pues podemos pensar que pues la identidad es el sentimiento de formar parte de una comunidad en la medida en que se comparten actitudes, criterios y prácticas sociales comunes. Eso pues integra una postura, ¿verdad? Un sentimiento de que se pertenece, se forma parte de una comunidad que tiene características propias, y en la medida en que esa comunidad posee esos rasgos comunes, pues quienes integramos la comunidad, pues recibimos también pues una imagen, una forma de ser, una manera de imaginarnos, ¿verdad? Una forma de percibirnos y de entender que nos perciben los otros, ¿verdad? Somos así, creemos que somos así y pensamos que de esta forma nos perciben los otros, ¿verdad? Así como muy... Yo sé que es un tema complicado,
pero si partimos de la base de que Tijuana es un mosaico de todos los estados, ¿no? Pero habrá algunas familias que tienen mucho más años Sí. y que llegaron obviamente de fuera, pero aquí ya nacieron sus hijos. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo acercarnos a esa identidad de las personas que viven en Tijuana o que vivimos en Tijuana? Vale. Pues estar conscientes de que es un fenómeno que tiene sus matices, ¿verdad? No es el mismo sentido de identidad el que tiene lo que tú mencionas, una familia arraigada en la ciudad desde hace muchos años, al que tiene alguien que llegó más recientemente, ¿verdad? Pero dentro de esas distintas percepciones se tejen hilos, ¿verdad? Que dan por resultado un sentimiento común de identidad. Y sobre todo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que tener muy claro el sentido de historicidad en estas cuestiones de búsqueda de la identidad. Es decir, estar conscientes de que el sentido de identidad de las comunidades, e incluyendo a Tijuana, no es el mismo siempre, sino que varía con el transcurso del tiempo. Es decir, esta forma de percibirnos, ¿verdad? No ha sido la misma siempre, ¿verdad? O esta forma de percibirse la comunidad no ha sido la misma, ¿verdad? Sino que cambia, ha venido cambiando en la medida en que cambia el contexto, ¿verdad? Cambian las circunstancias, cambian los actores, ¿no? Pues dicho en otros términos, estar muy sensibles al sentido de historicidad que tiene la identidad, ¿verdad? Es decir, que no es algo inmutable, que no es algo que está allí de la misma manera siempre, sino que cambia en la medida en que cambian las circunstancias, ¿verdad? Justamente ahí me gustaría puntualizar, que nos ayudara a entender la mirada de los de fuera, ¿no? Es decir, en buena medida Tijuana durante muchos años ha sido clasificada o etiquetada de muchas maneras. Dale. Yo recuerdo en mis años de estudiante en la Ciudad de México en los 80s, bueno, nomás les faltó decirme que no era mexicano, Sí. alguno del centro del país, Sí. por esta cercanía con Estados Unidos. ¿Cómo entendemos eso? Ándale. De lo que dijiste, me llamó la atención el término etiqueta. Es decir, Gilberto Jiménez, sociólogo muy destacado, elaboró el concepto de identidades etiquetadas. Es decir, identidades que reciben las comunidades, los grupos humanos desde fuera. Es decir, observadores que los ven desde fuera, les ponen una etiqueta X, ¿verdad? Entonces,
pues los integrantes de la comunidad de A que veces se trate, ni se enteran, es ni se decir, enteran, están inmersos en su dinámica y alguien dice, ah, pues Tijuana, la leyenda negra. sí, sí, y consciente o inconscientemente se va aceptando, se va interiorizando esa percepción, de tal manera que, pues a la vuelta de la esquina ya es un sentimiento que comparte la comunidad, ¿verdad? Que lo ha hecho suyo, eh, aunque pueda ser peyorativo, ¿verdad? Con el comentario de que eh, eh, los hechos son muy complejos, ¿verdad? Algo que puede ser peyorativo, pues a la vez puede implicar cierta facilidad de obtener recursos económicos de eso, ¿verdad? Claro. Y pues consciente o inconscientemente se asume. Lo que tú mencionas de la leyenda negra, ¿verdad? Que empieza a proyectarse pues a partir de 1920, en que entra en vigor la ley seca en los Estados Unidos, que prohíbe la producción y consumo de licor en aquel país. Y bueno, pues los promotores de las casas de juego, de todo lo que gira en torno a eso, bares, etcétera, pues vieron que si se ponían de este lado de la frontera, Podían seguir haciendo negocio. podían seguir haciendo el negocio, ¿verdad? Entonces, pues se trasladan acá y construyen una imagen de las poblaciones de la franja fronteriza, incluida Tijuana, pues de una ciudad permisiva, en la que se podía obtener todo aquello de los que se les privaba allá, ¿verdad? Licor, vino, mujeres y canto. Exactamente. ¿Verdad? Me gusta mucho cómo hablas, doctor, de que esto evoluciona, Sí. porque ya iremos avanzando, Sí. que esta Tijuana, bueno, tiene otras facetas Claro, súper importantes. Pero antes de llegar a eso, me gustaría un comentario sobre la fecha de fundación de la ciudad, que es importantísima. Dale. Tú fuiste el presidente, digamos, el que coordinó esos esfuerzos. Háblanos de eso. ¿Cómo es que el 11 de julio de 1889 es la fecha de fundación de la ciudad? ¿A qué se debió? ¿Cómo no? Pues las ciudades, como los individuos, tienen interés en saber cuándo nacieron. Es como un fenómeno humano, natural, sí, humano. Natural, llamémoslo así, ¿verdad? Y pues en Tijuana se presentaba esa situación, ¿verdad? Se tenía conciencia de que era una población joven, pero bueno, no se tenía una idea clara de su inicio. Y en los 70s, pues allí un ayuntamiento sensible a los intereses, a las necesidades sociales, como fue el ayuntamiento que presidió el licenciado Fernando Márquez Arce, pues allí en 1976, fines, convocó a un simposio
para establecer la fecha de fundación de la ciudad, ¿verdad? Invitando a que se hicieran propuestas, ¿verdad? O sea, las personas interesadas y conocedoras de ese tipo de aspectos, pues que propusieran lo que ellos consideraban como fecha de la fundación de Tijuana. Y hubo buena respuesta, ¿eh? A mí me tocó participar como director del Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, que habíamos establecido hacía poco. Participar en la comisión que dictaminó, ¿verdad? Es decir, se invitó a que se hicieran propuestas y a la vez se integró una comisión que resolviera, ¿verdad?, sobre lo que se considerara más razonable y fundado. Y así fue como me tocó participar junto con el presidente de la Sociedad de Historia que se había fundado recientemente, el licenciado Alejandro Lugo, un tijuanense pues nativo de aquí, conocedor de estos temas. Una persona en representación de la San Diego Historical Society, pues un organismo muy bien establecido. Y también se procuró pues escuchar la opinión de gentes pues con una formación sólida. Y por fortuna se logró con el concurso del maestro Wigberto Moreno, don Wigberto Moreno, historiador, antropólogo de Lina, pero él participó. Entonces, pues la propuesta que se vio que tenía fundamento fue la que hizo el señor Magdaleno Robles, ¿verdad? Que tenía mucho tiempo trabajando en el juzgado de distrito y en esa virtud tuvo oportunidad de ver documentos de ese litigio larguísimo de los Argüello por estas tierras, ¿verdad? Por estos terrenos. Entonces, él propuso el 11 de julio de 1889, porque ese día se le dio fin al litigio que tenían los Argüello, la familia Argüello, ¿verdad?, por los terrenos del rancho de Tijuana. Y acordaron que se creara un poblado. Y para el caso se le encomendó a un ingeniero, el ingeniero Ricardo Orozco, que fue el árbitro allí, que elaborara un plano. Y elaboró el plano que fue el inicio de ese asentamiento urbano. Y ese plano tiene esa fecha. Está aceptado por la autoridad judicial, da fin al litigio, ¿verdad? Está inscrito en el registro público de la propiedad, ¿no? Entonces, en el ánimo de la comisión hubo pues la certeza de que eso marcaba el inicio del asentamiento
urbano de Tijuana, porque en lo fundamental la traza que se hizo corresponde al centro histórico de Tijuana, ¿verdad? Y una cosa importantísima, la calle donde se empezó a poblar, ¿verdad? Donde se empezaron a adquirir los lotes y a asentarse la gente desde 1889, pues fue la Avenida Olvera, que después de varios nombres recibió el de Avenida Revolución. O sea, que la Avenida Revolución desde 1889 es la columna vertebral de la ciudad. De la ciudad. ¿Verdad? Así es de que... y bueno, me parece pues adecuado que menciones eso a propósito de estos temas de identidad, porque esa fecha de fundación, ¿verdad? El 11 de julio de 1889, con honestidad intelectual le llamamos fundación virtual, ¿verdad? Es decir, no es la fecha de fundación como las ciudades del interior del país, Guadalajara, Morelia, etcétera, en que se levantó un acta, en que se inició el poblamiento, ¿verdad? Que es lo que se llama una fundación formal. Pero aquí, a través de eso, ¿verdad? Pues se marcó el inicio de un asentamiento, ¿verdad? De tal manera que le llamamos fundación virtual porque se equipara, hace las veces de la fundación formal, ¿verdad? Y pues vemos que ese ha sido un factor de identidad. De identidad que ha generado, ¿verdad? Año con año, ya van más de 40 años que en todos los meses de julio se celebra la fundación de la ciudad, y eso va generando un sentido de pertenencia, de arraigo, ¿verdad? Y sobre todo que en 1989 se cumplió el centenario y pues... grandes festejos. Grandes festejos. Doctor, ¿qué nos pudieras decir con respecto a otras señales de identidad de la ciudad a lo largo de su corta historia? Vale, pues mira, así dando una especie de salto en el tiempo, podemos mencionar pues el impacto de la ley seca. Eso tuvo su significación identitaria, como dicen los sociólogos. Pues como sabemos, ¿verdad? En 1920 entra en vigor la ley seca en Estados Unidos, en virtud de la cual se prohibió la producción, consumo, venta de licor en Estados Unidos. Y pues eso dio por resultado lo que ya apuntamos, que aquí se establecieran pues bares, cabarets, juegos de azar, prostíbulos. Con el comentario, y esto es importante, que a veces se piensa como un fenómeno exclusivo de Tijuana. La realidad es que eso se dio a lo largo de la línea divisoria internacional, desde Tijuana hasta Matamoros, Tamaulipas, ¿verdad? Así es.
Destacó también Ciudad Juárez, Nogales, ¿verdad? Según su ubicación. Y bueno, esa situación produjo pues que Tijuana adquiriera una imagen de ciudad permisiva, ¿verdad? Que lo era, ¿verdad? Pero esa imagen manipulada en gran medida. Desde el extranjero. Sí, ¿verdad? Es decir, fue una imagen, una etiqueta de identificación de un producto. Sí, ¿no? Ándale. Y los que promovían eso, pues eran los que tenían esos intereses aquí. El negocio, eran los negocio. Que eran norteamericanos. Norteamericanos. Los que pusieron el casino eran norteamericanos. Era una situación en la que los dueños de los establecimientos eran americanos y promovían esa imagen permisiva dirigiéndola hacia norteamericanos, que eran los clientes, que tenían recursos. Claro. ¿Verdad? Y es la época, pues, de que los actores, actrices de Hollywood, pues cercanos aquí a Los Ángeles, venían a Tijuana al casino, Chaplin, en fin, se habla de muchísima gente que estuvo aquí disfrutando lo que no podían disfrutar allá. Y bueno, allí surge este concepto de leyenda negra, ¿verdad? Es decir, entendida como pues una imagen negra, pecaminosa, sí, permisiva, sí, ¿verdad? Con la cual cargará la comunidad por años, ¿verdad? Y muy relacionado con eso, y poco después, otra etiqueta. Tijuana, la ciudad más visitada del mundo. Pero es impresionante la fecha, sí, del periódico, sí, que ahora nos vas a comentar. Sí, Tourist Travel Guide, 1933, o sea, una guía turística que se difundía entre norteamericanos en 1933, que a mí me gusta mucho hacer referencia a esto. Dice la guía turística: en proporción a su tamaño, ¿qué ciudad es la más popular del mundo? ¿Nueva York, Londres, París, Viena, Los Ángeles, Atlanta? La pregunta allí. Si juzgamos por el número de visitantes en proporción a su número de pobladores habituales en una semana, mes o año, ninguna de esas ciudades lo es. Este honor le pertenece a Tijuana, Baja California, México, porque cada año llegan millones de turistas. Esa es una imagen que vino de fuera, ajá, ¿verdad? Conveniente para el negocio. Para el negocio. Si no, ves que si todo el mundo va a Tijuana, pues tú también tienes que ir. Ándale, ¿no? ¿Verdad? Digamos, diseñada, difundida por promotores, ¿verdad? Y que, pues, que ha permanecido, ¿verdad? Es decir, al tijuanense, pues, de alguna manera le resulta satisfactorio que su ciudad
sea la más visitada del mundo. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, pues aquí vamos siguiendo el hilo de estos sentidos de identidad etiquetados Desde el exterior. desde el exterior. Hay un momento muy importante con Lázaro Cárdenas, 1935. ¿Qué pasó ahí y cómo se da este giro? Pues los procesos históricos son dialécticos, ¿verdad? De un sentido giran hacia el opuesto, ¿verdad? Pues llega a la presidencia el general Lázaro Cárdenas con un sentido nacionalista, de izquierda, ¿verdad? Y dentro de su programa, pues incluye sanear estas poblaciones, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, evitar que dependieran tan marcadamente del vicio, ¿verdad? Y ordena el cierre del casino de Aguacaliente. Y lo convierte en una escuela. En una escuela. Donde reciben a muchachos internados, sí, para que puedan ahí, digamos, dormir, comer, sí, etcétera, y hacer sus estudios. Sí. Allí hay una metáfora revolucionaria, ¿verdad? Que a mí me llama la atención. Es decir, erradicar el mal de los vicios con la educación, ¿verdad? Donde era un casino, un lugar de juego, un centro educativo. Eso se repitió en otras partes de la frontera, ¿verdad? Y bueno, pues eso ya empieza a darle otro sentido, ¿verdad? Otro sentido identitario, de identidad, ¿verdad? Que también viene de fuera, no de un extranjero, sí, pero sí desde el centro de la República, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Son otra etiqueta, digamos, para, digamos, buscar un equilibrio entre lo que había sido la ciudad. Es que perdemos de vista, en esa época no es que no hubiera escuelas, es decir, había familias, claro, dedicándose de alguna manera a dar estos servicios, pero pues sus hijos iban a las escuelas que existían, pero no una escuela tan significativa y sobre algo que era pues visto negativamente. Que es lo que tenemos hasta ahora, la prepa Lázaro Cárdenas, ahí sigue con su alberca. Ándale. Y bueno, hay quienes mencionan, ya ves, estas cosas son complejas, ¿verdad? Que pudiera que se pudiera haber evitado el destruir, el demoler el casino. Te dicen, por ejemplo, en La Habana, que también recibió muchas gentes de Estados Unidos en la época de la ley seca, ya bajaban los del este, uh-huh, todos allá de Nueva York, se iban a La Habana. A La Habana. ¿Verdad? Pero aún el gobierno revolucionario, después de la revolución cubana, han conservado el Hotel Nacional, que se construyó en la época de los casinos y de los juegos, de la ley seca, exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, pero pues digamos que así sucedió y es
un momento importante también Claro, para la ciudad. Los procesos, los movimientos, las medidas políticas, pues no se dan en un plano de perfección o de condiciones ideales, pues van pues teniendo aspectos positivos, tienen también sus situaciones pues discutibles, llamémoslas. Correcto. ¿Verdad? Tenemos otro momento de la historia de Tijuana que es el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor, los japoneses, la cercanía. Hay un dato que me has platicado, que ciudadanos de Tijuana defendieron la frontera porque había la idea de los norteamericanos de que los japoneses iban a entrar por acá y tenían que poner a sus huestes, a sus soldados de este lado para proteger que no entraran a Estados Unidos. Eso no sucedió porque Lázaro Cárdenas no lo permitió. Ándale. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial y Tijuana. Ándale. Pues, mira, apenas se estaba reponiendo, llamemos así, la ciudad de pues estas situaciones de auge de los bares, de las cantinas, ¿verdad? Producto de la ley seca. O sea, todavía en los 30 pues eso funcionaba. Pues con estas medidas de Lázaro Cárdenas pues recompone, ¿verdad? Se sanea. Pero pues luego llega en el 40 la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y otra vez Tijuana. Y otra vez, ¿verdad? Ahora como un lugar que atrae, que imanta a los marineros, a los Marines, que eran un mundo allí, ¿verdad? Que llenan la Revolución. Sí. ¿Ya en esa época era la calle Revolución o todavía era calle Olvera? Era Avenida Revolución. Entonces, pues son los factores económicos, ¿verdad? Sí, el proporcionar esos servicios de cantinas, de bares. Esparcimiento para adultos. Ándale. Pues generaba recursos económicos, ¿verdad? Entonces, pues hay otra vez esa proliferación, ¿verdad? Y pues podríamos decir como que se robustece esta imagen de leyenda negra. Nuevamente. ¿Sí? Pero llegamos a otro momento. Llegamos a otro momento que es el que a mí me gustaría enfatizar. Ándale. Estamos en el tema de que Tijuana empieza a consolidar instituciones. Sí. Producto de otros hechos que también van a ayudar a que la ciudad también tenga una comunicación con el centro. Ferrocarril, carretera nacional, háblanos de eso. Sí, cómo no. Durante mucho tiempo el problema de Baja California, incluido de Tijuana, fue el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento respecto del resto del país, producto en buena medida de la falta de comunicaciones. Si tú ves durante el Porfiriato y ya en los primeros años de la revolución, la posrevolución, pues en todo el país había líneas ferroviarias, menos en Baja California. En buena medida, la historia de Baja California se sintetiza
en la tierra de una región que careció de ferrocarril. Y tan es así que en el 48, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. de la Segunda Guerra Mundial, perdón, pues por fin se logra que llegue el ferrocarril a Mexicali. Ya estaba trazada las vías hasta Benjamín Gil, Sonora, pero quedaba de por medio el desierto de Altar. El desierto de Altar, terrible, tremendo. terrible, por las altas temperaturas, las arenas, etc. Pero en el 48 llega el ferrocarril y eso da por resultado que empiezan a llegar corrientes migratorias, ¿verdad? Y a eso agrégale que 2 años después, en 1950, llega también la carretera nacional, pues ya tienes una entidad pues con un vínculo muy, muy fuerte con la parte del macizo continental del país, ¿verdad? Ya pues se empiezan a dar una serie de procesos de vinculación de esta región con el altiplano, ¿verdad? Con el centro del país. Con el sur. O sea, ¿sí? que realmente México es un país muy grande. Sí. Entonces, de sur a norte, y sin el ferrocarril, y sin la carretera, pues era muy complicado. Claro. Tengo un libro por las rutas del desierto de Matrecitos, sí, que eran las diligencias. Muy bonito libro. Carros Ford grandotes, sí. que en esas diligencias, esos carros cruzaban el desierto. Lázaro Cárdenas cruza así el desierto para llegar acá, pues al norte de Sonora y a Baja California. Doctor, hay otros momentos en los que la ciudad de Tijuana, en este caso el estado de Baja California y por tanto la ciudad de Tijuana integrada a su estado de Baja California, sufren una transición muy importante, que es convertirse de territorio a estado. ¿Esto qué significó también en términos de identidad? Sí, pues mira, si comparamos con aquellos años anteriores en que el impulso de los cambios venían de fuera, ¿verdad? La ley seca, todo eso, pues aquí vemos cómo ya el actor o los actores que generan los cambios son ya internos, ¿verdad? Y concretamente un actor muy importante, el Estado nacional. Que defenderá los intereses de los ciudadanos del Estado de Baja California. Y que va impulsando un proceso en el que, entre otras cosas, se da este cambio, ¿verdad?, de estatus. O sea, cuando Baja California adquiere el rango de estado de la federación, ya deja de ser un territorio. Eso, pues sabemos, se da en 1952. Derivado de eso, en 1954 se crea el municipio de Tijuana, el ayuntamiento de Tijuana, al igual que el ayuntamiento de Mexicali, de Ensenada, de Tecate, ¿verdad? Primer presidente municipal, Gustavo Aubanel. Gustavo Aubanel Vallejo, ¿verdad? Padre de nuestra amiga Carolina. Que le mandamos saludos. Sí, personaje muy significativo. Y bueno, en esos primeros años de vida municipal, pues surge
por ejemplo, esta visita de López Mateos como candidato a la presidencia de la República, pues sabemos que era un excelente orador, ¿verdad? Y en uno de sus discursos de campaña dice, aquí principia la patria. Que va a quedar hasta nuestras épocas. Sí, y bueno, y que va a pasar a ser parte del escudo del ayuntamiento. del ayuntamiento. Es decir, ya se van generando estos símbolos que producen identidad, la fomentan, ¿verdad? Ya hay un municipio con un ayuntamiento, con un escudo, con un lema. Y surgen otras instituciones, tú que has estudiado el tema educativo, súper importantes. Pues la UABC. Cimarrón mi corazón. Cimarrón mi corazón. Por supuesto. Digamos, si ya somos Estado de la Federación, pues nos falta tener una universidad como la tienen el resto de los estados. El resto de los estados, y surge esa idea. Y bueno, es satisfactorio que un grupo de muchachos tijuanenses, de jóvenes del club, mira a ver si, club, perdón, los compañeros, el Club Universitario Tijuanense, muchachos tijuanenses que estaban estudiando en la Ciudad de México. Uh-huh. Hicieron gestiones. Lanzaron la idea de que era conveniente que hubiera una universidad y empezaron a impulsarla y pues... ¿Qué año fue? En 1957 se promulga el decreto creando la Universidad Autónoma de Baja California. Con la universidad nace, se gesta, se evoluciona en términos de identidad en Baja California, pero particularmente en Tijuana. ¿Qué hay en el fondo, insisto, en el tema educativo, que genera esto? Es decir, este sentido de identidad, ¿qué tiene que ver con la educación? ¿Cómo es que impacta en esta conciencia del pertenecer a una región, a un lugar? Ándale, pues, mira, creo que lo apuntábamos al principio. El sentido de identidad, o sea, la conciencia de pertenecer a un conglomerado no es uniforme, ¿verdad? Es decir, varía según el sector social en donde está ubicado el sujeto que asume los elementos identitarios, ¿verdad? Entonces, pues es explicable que a medida en que hay una institución de educación superior en la que se están preparando gentes, ¿verdad? Que está preparando jóvenes que se convierten en profesionistas, que se preparan en distintas áreas del conocimiento, pues eso ya va generando sentidos de identidad más elaborados, ¿verdad? Más elaborados. Pensados, reflexionados, estas preguntas básicas de dónde soy, de dónde vengo, por qué, etcétera,
la educación es lo que va permeando esas reflexiones, ¿no? Porque la pregunta la formulan y la responden elementos locales, ¿verdad? Que ya tienen una preparación más elaborada. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso influye en el sentido de identidad, ¿verdad? Y yo pienso que es conveniente trazar, aunque sea a grandes rasgos, cuál es o cómo es la Tijuana a raíz de la conversión del territorio en estado y de la formación del primer ayuntamiento. Pues vemos que es una sociedad moderna, ¿verdad? En la medida en que es una sociedad en que predomina el sector terciario, ¿verdad? Servicios, comercio, en contrapunto, digamos, de las sociedades primarias, en las que predominan pues la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Son funciones básicas, ¿verdad?, en la cadena productiva, pero también pues más elementales desde cierto ángulo, ¿verdad? Uh-huh. Acá ya se va gestando una sociedad terciarizada y en la que también el sector secundario, o sea, la industria uh-huh, tiene presencia considerable. El fenómeno maquilador. El fenómeno maquilador. O sea, esta oportunidad de producir algo que vienen partes de Estados Unidos, básicamente, bueno, también ahora de China y demás, se introducen, se preparan los productos y se regresan. Ándale, ¿no? Es decir, es una sociedad que tiene pues mayores elementos propios, ¿verdad? Por ejemplo, si la comparas con la Tijuana de los años 30, en que pues los únicos recursos, los únicos elementos o los prioritarios eran pues estos servicios. Ajá. Bueno, ya es otra. Es un cambio radical. Anda. Es un cambio radical. ¿Verdad? Y esta sociedad moderna, y particularmente, bueno, hablando otra vez del tema educativo, los datos que tú has obtenido, la cantidad de universidades que hay en Baja California y cuántas están en Tijuana. Pues mira, como no sabía que me ibas a preguntar eso, quizá me equivoque, pero no garrafalmente. Al lado de las instituciones públicas de mayores dimensiones, por ejemplo, la UABC, el COLEF, los tecnológicos, ¿verdad? Hay también instituciones privadas que tienen su tradición, por ejemplo el CETIS, que es casi de la misma antigüedad que la UABC, ¿verdad? La Xochicalco, que llegó después, la Ibero, o sea, instituciones privadas significativas, ¿verdad? Y al lado de esas, pues, un número que anda por el orden de 100 en términos redondos, generales. 100 instituciones de educación en superior en el estado, particulares, 100. Y de esas 100, la mayor parte están en Tijuana. Más de la mitad. Más de la mitad, sí, como 70, una cosa así. Solo en Tijuana. Solo en Tijuana. Eso
obviamente es un cambio radical de los inicios pues, de esta ciudad a lo que tenemos actualmente. Y en ese mismo sentido, la diversidad Ándale, sí. será un signo de identidad Sí, yo pienso tijuanense. eso. Sí, ¿Dónde sí. vemos la diversidad? Ándale, mira, en ese marco de transformación, de ebullición, ¿verdad? De cambios rápidos, ¿verdad? De población, de actividades productivas, educativas, etcétera. Un enfoque que nos puede tener un acercamiento explicativo de la realidad tijuanense es el concepto de diversidad. Es decir, algo que caracteriza a Tijuana es la diversidad, ¿verdad? En todo orden. Ándale. Y podemos irlo puntualizando. Podemos pensar en la diversidad demográfica, ¿verdad? Eso es muy sabido y con frecuencia se menciona que pues Tijuana, al igual que Baja California, pero quizá con mayor profundidad o dimensión aquí en Tijuana, pues una característica es la afluencia de corrientes migratorias de todos los estados, de la República, todas las ciudades, ¿verdad? Todos los pueblos. Entonces, son todas esas corrientes que confluyen aquí y que, bueno, pues dan por resultado una sociedad cuya característica, que una de sus características principales es la diversidad, ¿verdad? Una diversidad que también hay que dimensionar, ¿verdad? Anteriormente, hace décadas, era muy claro que el mayor número de habitantes no era nativo, ¿verdad? O sea, la población de no nativos era superior a la de nativos. Pero eso ha evolucionado y últimamente está más o menos equilibrado. Sí. Bueno, mis hijos ya nacieron aquí. Sí, las mías no, pero nacieron en Mexicali. Nacieron en Mexicali y la mayor parte de la vida han estado en Tijuana. Han estado en Tijuana. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pues la diversidad demográfica es una característica, ¿verdad? Y pues así en términos generales, ¿verdad? Podemos decir, del 50% de la población, o sea, del 50% de los no nativos, ¿verdad? Ya vas encontrando porcentajes que varían. Importantes. Que varían, ándale, unos que son significativos y que varían. Por ejemplo, antes de los foráneos predominaban jaliscienses o michoacanos, pero de poco acá predominan sinaloenses. Y la banda, todo lo que da. Ándale, ¿verdad? En términos generales, el 15% de la población no nativa es de Sinaloa. Es de Sinaloa. Y de allí le siguen jaliscienses, michoacanos, personas del Distrito Federal, de Nayarit, ¿verdad? Entonces, pues hay ese
composición, ¿verdad? Que le daba interés, y a eso agrégale pues ciertos elementos pues chinos, japoneses, italianos, la presencia, sí, oriental. Judíos, ya le da un sentido inclusive como cosmopolita, Sí. ¿verdad? Haitianos Sí. que llegaron hace algunos años, Sí. ya que se quedaron. La diversidad cultural, la diversidad política. Esa es importante, esa es importante. Un crisol de muchas cosas en Tijuana. Sí. Comentabas. La diversidad política, bueno, lo que se sabe muy bien, ¿verdad? Que Baja California es el primer estado donde oficialmente se le da el triunfo a la oposición y entra a gobernar el PAN. Así es. ¿Verdad? Con Rufo Appel a la cabeza. Appel. La rufomanía famosa. Ándale, ¿verdad? Y ese cambio se da en un sentido de civilidad que es consustancial, si se puede hablar de eso, de consustancialidades, del baja californiano y del tijuanense. Es decir, se da en términos pacíficos, ¿verdad? O sea, no fue casual que eso se diera aquí. Claro. Se dio aquí porque esto presentó condiciones propicias para eso, ¿verdad? Estamos ya como en nuestro cierre, se ha ido el tiempo muy rápido. Doctor, ¿qué visualizas hacia el futuro de Tijuana? Se habla de una megaregión. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, hay un concepto que es interesante, ¿verdad? Un concepto demográfico, ¿verdad? Elaborado por estudiosos norteamericanos, ¿verdad? El concepto de megalópolis San, ¿verdad? O sea, sabemos, megalópolis es una conurbación, ¿verdad? Es decir, que rebasa los límites de una ciudad y se van integrando varias en una gran ciudad, una mega ciudad, ¿verdad? Una megalópolis. Entonces, pues elaboraron este concepto de San, o sea, una megalópolis que principia en San Francisco y termina en San Diego. San Francisco, San Diego, ¿verdad? Con el comentario de que a Tijuana, desde el punto de vista demográfico, de concentración, de gentrificación, como se dice ahora, se le considera un apéndice de San Diego o de ese conjunto. De ese corredor. De ese corredor demográfico que aglutina más de 37 millones de habitantes. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo. Entonces, pues esa es una singularidad de Tijuana. Dentro de una noción general de ciudad, pues con una conciencia clara de su sentido de mexicanidad, ¿verdad? Sus raíces, ¿verdad? Y pues escenario de una identidad
mexicana, producto de esta confluencia, ¿verdad? De corrientes migratorias, ¿verdad? O sea, eso le da una riqueza extraordinaria a Tijuana, ¿verdad? Es decir, el ser producto de toda esta confluencia. Es decir, es una mexicanidad muy rica. Moderna. Echada para adelante, como la gente del norte, pues. Ándale. Y con ese toque diverso. Ándale, ¿verdad? Esa riqueza. A eso agrégale una estructura educativa muy sólida, muy respetable, ¿verdad? Con raíces. Por ejemplo, Tijuana tiene un índice de analfabetismo muy por abajo de la media nacional, ¿verdad? Y ya en los niveles superiores tiene una estructura muy sólida. Está la UABC, está el COLEF, están los tecnológicos, la Ibero, el CETIS, la Xochicalco. Hombre, a eso agrégale el SECUD en el plano de difusión cultural. Bastión cultural, el Centro Cultural Tijuana, un ícono que ha sido importantísimo para esa identidad, por supuesto. Entonces, aquí se está gestando una sociedad con muchas perspectivas, y más si la comparas con la Tijuana de la época de la leyenda negra. Nada que ver, es otra sociedad, como bien lo apuntabas. Esa evolución le ha dado otra personalidad a la ciudad, totalmente. Ándale, y lo que es estimulante es que pues va dejando atrás esta etapa de identidades etiquetadas por una situación en que hay una búsqueda, ¿verdad?, propia. Ya de los propios. Ándale. Hacia la misma sociedad en su conjunto. Ándale, y que tiene noción de una manera o de otra de estas virtudes, ¿verdad? De su pluriregionalidad, de su vitalidad, ¿verdad? Así es de que podemos dormir tranquilos, joven. Hay Tijuana para rato. Doctor, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Una Mirada. Espero que tengamos oportunidad de seguir hablando de estos y otros temas que yo sé que son tu especialidad también. Muchas gracias. Gracias a ti y encantado. Y a usted lo esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.